Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, les doy la bienvenida a esta sección de hoy del Jueves de la Biodiversidad, que como se ha caracterizado durante el presente semestre, el último jueves de cada mes está dedicado al tema de la miriopodología, teniendo en cuenta la conmemoración de los 25 años de haber sido creada esta colección en el Instituto de Ciencias Naturales. En el día de hoy, entonces, nos acompaña, tengo el honor de presentar a una de mis más destacadas discípulas, Daniela Martínez, quien desde muy temprano se inició en el estudio de los artrópodos y particularmente se ha enfocado en los últimos años al estudio de los miriápodos. Daniela es bióloga, egresada acá del Departamento de Biología de la Universidad Nacional. En este momento es tesista de la maestría, trabajando en su tesis también con la revisión de un grupo de milpies. Ella ha participado ya en diferentes eventos nacionales e internacionales, haciendo difusión a las contribuciones que ya ha generado en este campo de la miriapodología, donde tiene también varias publicaciones, descripción de nuevas especies, de nuevas interacciones ecológicas, incluso de un nuevo género de milpies. Entonces, sin más preámbulos, les dejo con Daniela Martínez Torres. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias por la invitación, a ustedes por venir, a las personas que nos están viendo por la videoconferencia. Entonces, pues mi charla se titula Los milpies de Colombia, muchas huellas por contar. Voy a comenzar hablando algo de generalidades sobre la diversidad en Colombia, luego generalidades sobre algunos aspectos, diferentes aspectos de los milpies, de los diplópodos, y finalmente, pues como voy a mencionarles, bueno, a contarles una reseña histórica sobre el estudio de los milpies en Colombia. Entonces, como podemos ver, ustedes saben que Colombia es uno de los países megadiversos a nivel mundial, ocupando los primeros lugares en los diferentes grupos de animales, incluso también de plantas. Y en cuanto a artrópodos, pues como este grupo es tan abundante y más que todo pues acá en el neotrópico, son pocos los grupos donde tenemos, digamos, datos algo cercanos, bueno, a la realidad, bueno, la realidad nunca, pero sí tenemos abundantes datos, son pocos los grupos, entre ellos están las mariposas, donde ocupamos el primer lugar en el neotrópico y como en el octavo a nivel mundial. Sin embargo, en otros grupos como los insectos, los arácnidos y los miriápodos, todavía estamos como en el inicio de la investigación de la diversidad de estos grupos y pues no sabemos todavía en qué posición ocupa, o sea, estamos a nivel mundial. Esta diversidad es gracias a, pues primero que todo, a la ubicación que tenemos, donde no tenemos ¿cómo se llama? Estaciones marcadas de invierno, verano, otoño y primavera, lo cual nos permite pues obtener una gran diversidad. Adicionalmente, pues la posición de Colombia y que nosotros tenemos las 3 cordilleras de los Andes, esto nos permite tener una cantidad de microclimas entre estas cordilleras y por lo cual nos permite también tener una gran cantidad de paisajes, como 314 ecosistemas más o menos, siendo también uno de los países con la mayor cantidad de páramos y bueno, como pueden ver acá es parte de la diversidad de los ecosistemas que tenemos en Colombia. Por esto se espera que también en los diferentes grupos de artrópodos como los insectos, los crustáceos, los arácnidos y los miriápodos también ocupemos los primeros lugares en diversidad. En cuanto a las generalidades de los milpies, aspectos filogenéticos, pues acá está milpies, pertenece a la clase Diplópoda, que es una de las clases que conforma el grupo Miriápoda. Otras clases como Quilópoda, conocidos comúnmente como ciempiés, y Paurópoda insípida también está dentro de Miriápoda. Bajo la teoría mandibulata, Miriápoda está relacionada con los insectos y con los crustáceos, y basalmente con los quelicerados.
Los artrópodos tienen un origen a principios del Cámbrico, y en cuanto a los diplópodos podemos ver un origen al principio del Ordovícico, más o menos hace unos 480 millones de años. Para esa época sabemos que existían las grandes formas de los animales, por ejemplo, en este caso de las libélulas, y también grandes formas en los miriápodos. En este caso hay registro fósil de un género Arthropleura que alcanzaba hasta 2.4 metros de longitud. Sin embargo, como muestra la imagen, obviamente un supermontaje, pues no era como para asustar, como para atemorizar, porque los diplópodos son principalmente detritívoros. Entonces ellos, su alimento principal son las hojas muertas, material vegetal en descomposición. Entonces, digamos, si nosotros nos topáramos hoy en día con uno de estos animales de este tamaño, pues realmente no representa ningún peligro para el ser humano. Aspectos taxonómicos, bueno, como lo había mencionado anteriormente, entonces pertenece a la superclase Myriapoda, la clase Diplópoda. Contiene esta clase 16 órdenes, de los cuales 9 están en Colombia, y bueno, y hay 8 órdenes extintos, 140 familias, más o menos 20 reportadas para Colombia, y un aproximado de 11.000, 12.000, 15.000, dependiendo del autor que uno consulte. Esas son las especies descritas a nivel mundial, de las cuales más o menos 210 están reportadas para Colombia. En cuanto a su distribución, estos animales tienen una distribución mundial, pero se concentra principalmente en la zona tropical. Algunos autores mencionan que en esta zona la diversidad y abundancia de milpies es mayor comparado a las regiones templadas, y por lo contrario, sucede para las lombrices. Entonces sugieren como más o menos un cambio en el rol ecológico, donde, bueno, como les había mencionado, entonces las lombrices son más abundantes y diversas en las zonas templadas, mientras los milpies en el trópico. Sin embargo, hay otra literatura donde mencionan que los milpies y los ciempiés, y las lombrices, perdón, dependiendo de la especie, por ejemplo, pueden convivir en el mismo lugar, beneficiándose la una a la otra, una relación positiva. Sin embargo, dependiendo, como les dije, de la especie, esta relación puede ser negativa. Entonces puede que de pronto haya una competencia en el alimento. Entonces, si hay la presencia de determinadas especies de milpies, afecta la presencia de determinadas especies de lombrices. Estos animales están presentes en casi todos los ecosistemas, están presentes en páramo, litoral rocoso. Hay algunas especies que son capaces de vivir en estos ambientes tan salinos. En sabanas hay especies que también son específicas de sabanas, en nevados, en desiertos, pero su abundancia y diversidad se encuentra principalmente en los bosques tropicales, en los bosques húmedos tropicales. Están asociados, bueno, se pueden encontrar en lugares algo secos, en microhábitats, asociados muchos a troncos en descomposición. Algunos se encuentran en la parte superior de los árboles, en el dosel, y otras especies pueden estar más asociadas a cultivos, especialmente a cultivos ricos en sacarosa. Entonces, algunas especies, no todas, pueden constituirse en plagas, porque se consumen pues, fresas, moras, algunos papas, pero pues no es común que pase esto. Sin embargo, el microhábitat donde hay mayor diversidad y abundancia es en el suelo, en las capas superficiales del suelo. Estos organismos, al igual que otros, como otras hormigas, termitas, lombrices, también son considerados como ingenieros del ecosistema. ¿Esto por qué?
ya que esto se debe a que ellos son capaces de construir galerías, de hacer perforaciones en el suelo y pues ya que se alimentan principalmente de material vegetal en descomposición, ayudan mucho a los procesos químicos que suceden en el suelo y por las perforaciones y todo eso a los procesos, afecta la estructura física también. Entonces está afectando mucho el pH, la porosidad, la humedad. Por esta razón, estos organismos son considerados ingenieros del ecosistema. En cuanto a aspectos morfológicos, los milpies se caracterizan principalmente por poseer 2 pares de patas por segmento, de ahí el nombre diplopoda. Pueden tener mínimo 9 segmentos hasta 370 segmentos corporales después de la cabeza, hasta 370 segmentos, y tienen una particularidad: la mayoría de los milpies, en el 7º u 8º segmento, los machos poseen un par o 2 pares de patas modificadas para la reproducción. Este par de patas se llaman golópodos. Entonces es muy fácil en la mayoría de los grupos diferenciar a simple vista si es macho o es hembra. Otra característica: la mayoría de los milpies poseen una estructura que se llama osoporo, que es por donde ellos eliminan sustancias repugnatorias como método de defensa. Entonces, ¿tienen milpies? No, no tienen milpies, pero casi. Esta es la especie donde se ha reportado pues, el mayor número de patas, y la Prendipes es de California, con más o menos 750 patas, 375 pares. Y bueno, en cuanto al tamaño, podemos ver milpies. Acá vemos unos chiquiticos, parecen más como larvas u otra cosa, no milpies, de 2 milímetros de longitud, y especies de gran tamaño como Archispirostreptus gigas, que se encuentra en África, más o menos de 40 centímetros de longitud, lo que existe en la actualidad, porque como ya les había mencionado antes, el mayor reporte es de 2 metros con 40. En cuanto a estos organismos en la red alimenticia, ellos son consumidos por otros artrópodos, por algunos anfibios, algunos reptiles, algunas aves, algunos mamíferos, y ellos se alimentan principalmente de hojarasca, principalmente, como les había mencionado, material vegetal en descomposición. Sin embargo, también pues estos organismos, los demás organismos, al morir, hay algunos milpies también que se alimentan de esos cuerpos muertos. En cuanto a los aspectos químicos, como les había mencionado anteriormente, estos organismos poseen una estructura, acá se ven de pronto unos punticos acá de esta parte, que se llaman ozoporos, por ahí eliminan sus sustancias repugnatorias. Estas sustancias pueden ser alcaloides, en este grupo son polisónidos y glomeridésmidos. Pueden ser compuestos de cianuro de hidrógeno, compuestos fenólicos, en el grupo polidésmida. Es bastante particular, acá pongo una imagen de unas almendras, y es que pues esto huele más o menos, o sea, el olor es muy parecido a la almendra. Entonces es muy curioso porque a veces, pues cuando uno los coge, ellos eliminan este olor, y tuve el caso de una compañera que fue conmigo al campo y no sabía, y cuando se dio cuenta eso era molestando a los milpies, preguntándose que quería oler almendra. Pero pues recordemos que estas sustancias pueden tener cianuro de hidrógeno, entonces en determinadas proporciones pues puede llegar a ser cancerígeno. También otros grupos, como los juliformes, que son los animales redonditos, producen benzoquinonas. En este grupo de los redonditos, la sustancia que ellos eliminan es de color amarillenta. Cuando uno los toca, al principio se vuelve así rojito, esto no es sangre, sino que se va oxidando y la piel lo absorbe, se va volviendo un poco moradito, no es nada de necrosis ni nada por el estilo, no se asusten. Y bueno, o sea,
experiencia personal, una vez que lo toqué muchísimo para saber cuánto tiempo duraba la mancha, duró una semana, pero normalmente dura algunas horas, 2 días por mucho. No produce mayores efectos, a no ser que la persona sea alérgica a estos compuestos. Siempre hay excepciones. Entonces, hace poco unas muchachas del zoológico de Santa Cruz me comentaron el caso de un chico que estaba trabajando con uno de estos redonditos y que se quemó al tocarlos, y yo como así. El muchacho resultó ser alérgico a estas sustancias, entonces o sea, en esos casos sí es un poco peligroso el contacto con estos organismos. Entonces, a nivel general, como no son peligrosos, pero eliminan este tipo de sustancias, pues de todas maneras hay que tener cuidado con los ojos, las mucosas y pues con las heridas, porque pues obviamente pueden irritar. Algunas asociaciones con otros organismos. Entonces acá podemos ver una parte de un milpiés lleno de ácaros. Acá tenemos otro milpiés con este ácaro. Y acá tenemos este milpiés con estos ácaros. Entonces, servirá como medio de transporte, tal vez. En algunos casos está reportada alguna asociación con termitas, con hormigas, donde puede ser algún medio de transporte. Sin embargo, bueno, pueden ser de pronto animales furéticos, animales que están utilizando, o sea, ácaros que están utilizando los milpiés, o sea, así como transporte igual, sin llegar a causarle ningún efecto, digámoslo así, pero también pueden ser parásitos. Entonces, pues hay de todo tipo de relación, ¿no? Hay relaciones también entre hongos y milpiés, hongos ectocomensales, algunos nemátodos y milpiés, que son los autores que han trabajado con este tipo de relación, y algunos protozoos y milpiés, protozoos endoparásitos, sí. Y bueno, si habían oído hablar de esta relación, otra relación interesante es de una especie de milpiés, Psalmodemus bryophorus se llama, bryophorus por brio de briófitos, que son las plantitas que se ven acá, y forus de portador de briófitos. Entonces, esta especie, gracias a esta especie estoy estudiando este grupo de organismos, con este ramillete de plantitas me enamoraron, y fue descubierta en la Reserva Natural Río Ñambí. Eso queda en Nariño, en el Pacífico, y acá descubrimos hasta 10 especies de estas planticas creciendo sobre esta especie de milpiés, sobre varios individuos, más o menos 15 individuos encontramos con este tipo de relación. Entonces acá pueden ver algunas imágenes de estas planticas creciendo sobre este sustrato. Ha sido el único reporte de este tipo de asociación y pues obviamente causó gran conmoción a nivel internacional, tanto así que en diferentes páginas, incluyendo pues Nat Geo, utilizó esta especie para hacer parte del documental Colombia Magia Salvaje. No sé si recuerdan, si lo vieron, hay una parte donde aparece el milpiés ahí caminando, y bueno, hay otro tipo de documentales en diferentes idiomas. Entonces ha sido, digamos, ampliamente divulgado a nivel mundial. Bueno, en cuanto a Colombia, ¿cuántas especies hay y en dónde se encuentran? Como les comenté, pues les voy a hacer como una historia, hablar sobre la historia de su investigación, y esto es gracias a documentos que me han compartido estos autores. El doctor Richard Hoffman, estos tres hacen parte de las eminencias de investigación en este grupo de organismos. El doctor Richard Hoffman desafortunadamente falleció hace 4 años, sin embargo, pues alcanzamos a interactuar con él describimos la especie Psalmodemus bryophorus. El doctor Shelley, ellos dos son norteamericanos. El doctor Shelley es actualmente mi codirector de tesis, quien también me ha colaborado bastante con bibliografía, y el doctor Golovach, que es ruso. Él es una de las personas que tiene la mayor documentación de milpiés en PDF, entonces, y afortunadamente es bastante abierto para compartir esa información, entonces me ha colaborado bastante.
Entonces, gracias a eso, hasta ahora, hasta donde tengo conocimiento, desde 1844 empezaron las descripciones de especies, los reportes de milpies en Colombia. Hasta el 2012 son las últimas que se han realizado. Los primeros autores, Gervais y Godot, quienes describieron, reportaron 4 órdenes, 6 familias y 7 especies para Colombia en una expedición que realizó este autor acá en Colombia. Siguen otros autores, Peters, este autor suizo. Acá los años representan el año de las publicaciones, o sea, donde hicieron las descripciones de las especies. Acá alemanes, italianos, estadounidenses, igual franceses, suizos, de Estados Unidos. Y los que les mencionaba, por ejemplo, acá el doctor Hoffman, acá la cantidad de publicaciones que realizó con la fauna de Colombia, el doctor Shelley, el doctor Jekyll, y acá en el presente el profesor Eduardo Flores, el doctor Golovach. Esta diplopóloga colaboró con las descripciones de los milpies que parecen como larvas de otra cosa. Ella nos proporciona esa información y pues, ¿quién sabe? Gracias a estas publicaciones, actualmente sabemos que aproximadamente 210, 215 especies han sido descritas para Colombia, la mayoría antes de 1950, entonces son publicaciones bastante antiguas. También son publicaciones bastante breves y para empezar a trabajar este grupo toca revisar el material en las que se basaron esas publicaciones y a veces es bastante difícil y pues rogando a que todavía esté disponible ese material porque pues ha habido casos donde el material se encuentra perdido. Entonces, en total, miramos acá el número de los países de los investigadores. La mayoría han sido de Estados Unidos, algunos de Francia, 2 de Colombia, y bueno, ahí va sumando la lista varios países. 16 investigadores de 8 países. De los autores que les mencioné anteriormente, voy a mencionarles los casos de los más relevantes. Entonces, este autor, este alemán, en 1864 publicó, en su publicación describió 21 especies pertenecientes a 9 familias del orden Polydesmia. Silvestre, 25 especies de 9 familias, 5 órdenes. Uno de los trabajos más importantes, las descripciones más importantes realizadas por el suizo Karl, en una expedición francesa que realizaron en 1914, antes de 1914. Acá el autor describió 55 especies pertenecientes a 26 géneros, 11 familias, 5 órdenes. Sin embargo, es importante resaltar que esta expedición tuvo este recorrido en Colombia. Entonces, la mayoría de la diversidad que nosotros conocemos pertenece a este transecto de Colombia. Acá están los transectos que la expedición hizo. Entonces, ahí recordando el número de especies y géneros publicados. Este trabajo es muy importante porque ellos realizaron una descripción bastante detallada de cada lugar en los que ellos fueron, describiéndolo acá en nidos de oropéndolas y bueno, hablando mucho de las comunidades y bueno, fue un trabajo bastante descriptivo. Otro de los autores que más contribuyó a la descripción de especies en Colombia fue Chamberlain, con varios trabajos en donde en total describió 49 especies, pertenecientes a 24 géneros, 11 familias, 5 órdenes. Sin embargo, están concentrados acá en la Sierra Nevada de Santa Marta. La cuestión acá es que este autor ha tenido, al revisar las publicaciones, las descripciones, se encontró que
hay mucha inconsistencia en las descripciones, entonces se han encontrado muchas sinonimias, muchas especies que él describió como 5 resultó ser una, entonces nos dejó bastante trabajo para revisar y confirmar si realmente es 1, 2, 3, 4, 5 o cuántas especies son, si realmente estas 49 especies son realmente 49 o puede ser menos. Ahora, tuve la oportunidad hace poco de este material, está preservado principalmente en el Museo de Harvard, y hace poco revisé parte del material y me di cuenta efectivamente de muchos errores que había en la publicación. Entonces, por ejemplo, publicaba macho adulto y cuando miraba era una hembra, o al revés, o decía era una hembra y miraba y era un macho juvenil. Entonces describió muchas especies con individuos juveniles. Bueno, o sea, hay mucho para trabajar ahí en este grupo. Entonces, en total, publicadas hay 7 órdenes de los 16 a nivel mundial. El orden Glomeridesmida, Spirostreptida, Polydesmida, acá está el número de las especies que lo conforman. Polydesmida, Polixenia, Stemiulia, Siphonophorida, Spirobolida. Posibles nuevos reportes, bueno, para realizar el orden Julia, Polisonida, y bueno, estos son los otros órdenes que no están acá en Colombia. Aproximadamente son 19 familias las que tenemos, 76 géneros, 215 especies. Y con contribuciones futuras, entonces pasaríamos de 7 a 9 órdenes, de 19 a 23 familias. Y acá hago asterisco en estos órdenes porque ellos están presentes en Centroamérica. ¿Qué tan posible sea que estén también acá en Colombia? ¿Qué tan posible es que los encontremos en Acandí, tal vez, en esos límites con Panamá? Falta mucha investigación y probablemente podamos encontrar al menos alguno de estos 3. Entonces les voy a mostrar como por cada orden que está reportado en Colombia lo que tenemos acá. Entonces, Glomeridesmida, nombre común, milpies cochinilla o milpies babosa, ya que ellos al caminar dejan un rastro como pegajoso, como brillante, parece una babosa. Estos organismos son de menos de 2 centímetros de longitud, poseen 22 segmentos, tienen una distribución mundial, es cosmopolita, y en Colombia, en los registros que tenemos en la colección del Instituto de Ciencias Naturales, sabemos que está presente en la región pacífica, en los Andes y en la Amazonía, de los 380 a los 2.300 metros de altitud. Esta es la única especie que está reportada hasta el momento, la única familia, Glomeridesmida, y a nivel mundial pues este orden está conformado por 2 familias, 31 especies. El orden Polixenia, que parece una larvita de quién sabe qué. Nombre común, milpies setoso. ¿Por qué? Tiene muchas setas, muchos pelitos en todo su cuerpo. Presentan de 11 a 13 segmentos, son menos de 5 milímetros de longitud, son uno de los milpies más pequeños que podemos encontrar. Tiene una distribución mundial amplia, es cosmopolita. Distribución en Colombia, a pesar de que son tan pequeños, pues lo hemos encontrado en la región pacífica, los Andes, en la Amazonía y en la Orinoquía, desde los 80 hasta los 2.600 metros de altitud. Esta es la familia que está reportada, Lophoproctidae, 2 géneros, 3 especies, de las 4 familias y 90 especies que hay a nivel mundial. El orden Siphonophorida, nombre común, milpies picudo, milpies unicornio y milpies gusano. ¿Por qué? Como pueden ver, parece como un gusanito. No sé si alcanzan a ver acá en el rostro, en medio de las antenas hay una proyección, un pico. Entonces, por eso el milpies picudo, milpies unicornio. Son menos de 3 centímetros de longitud, alcanzan hasta 375 segmentos. Esta es la especie que yo les decía que tiene el mayor número de patas registradas, 750 patas, pertenece a este orden, que se encuentra, esa especie se encuentra en Canadá. En Colombia está reportada esta familia, Siphonophoridae, bueno, igual son 2 familias a nivel mundial, 4 géneros y 7 especies. Este género es de distribución tropical,
Y en Colombia lo encontramos hasta los reportes que tenemos en la colección, son del Pacífico, de los Andes, de la Amazonía, de los 380 a los 2.300 metros de altitud. El orden es Semiulida, nombre común, milpiés culebrilla, milpiés saltarín. ¿Por qué? Cuando uno los coge, ellos suelen escabullirse, escaparse rápidamente y llegan a dar algún saltico. Entonces, por eso el nombre de milpiés saltarín, y la culebrilla, lo que les digo, que cuando uno los coge pueden escapar fácilmente y parecen como una lumbrecita, una culebrilla. Máximo 5 centímetros de longitud, la distribución es pantropical, y en Colombia lo encontramos en el Pacífico, Andes y Amazonía, de los 185 metros a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, reportados 2 géneros, 9 especies, de una sola familia, de la única familia que tiene el orden. El orden es Spirobólida, nombre común, milpiés redondo, es obvio. Máximo 25 centímetros de longitud. En Colombia se está reportado 2 familias, 5 géneros, 23 especies. Presenta una distribución mundial, principalmente tropical. Y en Colombia se encuentra en todas las regiones naturales. Desde los 0 a los 3.600 metros es el reporte máximo que tenemos hasta el momento. El orden de Spirostreptida, nombre común también, milpiés redondo, menor a 40 centímetros de longitud, que es la especie de África, que les comentaba que es la más grande en este momento, la más larga. Tiene una distribución principalmente tropical y también se encuentra en todas las regiones naturales de Colombia, de los 185 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estos 4.000 metros es un registro de unos compañeros que recolectaron en el volcán Azufrán en Nariño, entonces bastante importante el dato máximo que tenemos para Colombia. 2 familias, 7 géneros, 28 especies de este orden. Y el orden Polydesmia, que es con el cual trabajo. Nombre común, milpiés de quillas. Las quillas es el nombre que se les da a las proyecciones laterales, a estos, acá como se ven amarillitos, lo que se denomina quilla. Pueden variar de 0.2 centímetros, o sea, de 2 milímetros, hasta 14 centímetros de longitud. Están reportadas 10 familias, 48 géneros, 125 especies. O sea, es la más diversa de Colombia. Y principalmente es tropical, se encuentran en todas las regiones naturales de Colombia, desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros. Puede ser un sesgo de muestreo, pero ahí vamos buscando igual. Entonces, en total, son 7 géneros, 7 órdenes que están reportados para Colombia y 2 que sabemos que se encuentran, pero estamos trabajando en las publicaciones para reportar. Contribuciones recientes, más que todo son aspectos ecológicos. Entonces acá esta publicación que realizó Darío Ruiz con Julián Bueno Villegas, que el profesor les había mencionado, hablado de la clase pasada. Él es uno de los diplopólogos, él es mexicano y nos ha colaborado bastante en varias consultas. Tuvo la oportunidad de venir el año pasado, revisar alguna parte de la colección, confirmar cosas. Y este año también nos va a acompañar en un curso que vamos a realizar. Entonces, en este trabajo, como lo pueden ver, fue enfocado acá en la cuenca del río Quimbaya, donde reportaron 12 familias, 35 morfotipos y 5 órdenes. El trabajo es la descripción de la nueva especie que portaba los briófitos, que fue realizado con el doctor Hoffman en el 2011. El reporte de la asociación de los briófitos con esta especie de milpiés. Este trabajo fue presentado en un congreso internacional en Australia. Y bueno, otra vez mostrándoles el individuo con varias especies de planticas encima. Fue recolectado acá en la Reserva Natural Río Ñambí, límites con Ecuador. Como les mencionó el profe, también la descripción de un nuevo género. Este nuevo género está en el Piedemonte Llanero, con algún dato por acá en Puerto López. Entonces también participé en la descripción con el doctor Hoffman. Empezamos también a tener peso en diferentes folletos, en diferentes miniguías, porque pues anteriormente, como nadie trabajaba con estos grupos, con 1000 pies, con 100 pies,
Entonces la representación de estos grupos en este tipo de publicaciones era mínima. Afortunadamente pues empezamos ya a tener un poco más de reconocimiento, empezamos a divulgar más la información junto con los otros antropólogos. Entonces acá en esta guía de cavernas de Santander en el 2014 mostramos en 1000 pies 3 órdenes, 4 familias que fueron encontradas en las diferentes cavernas de Santander. Para mí, sí, una de las principales publicaciones donde se muestran muy buenas ilustraciones, donde se encontró esos modernos preforos, la mini guía de, la guía de los antropólogos de la Reserva Natural Río Ñambí, donde se muestran 7 órdenes, 13 familias, 36 morfoespecies. Otros productos como mini guías de campo, del campus de la Universidad Nacional, junto con el grupo Arácnidos. También esta mini guía a los arácnidos y miriápodos del bosque de la meseta en su hábitat Santander, que fue socializada recientemente con los estudiantes de ese municipio. Otra mini guía, la antropofauna de la Reserva Agroforestal Cerro de Quininí. Esto es una partecita apenas donde muestra pues, lo que mostramos de miriápodos como tal. Y bueno, en resumen, sabemos que pues, los 1000 pies se encuentran en toda Colombia. Tenemos en la colección 65% de los datos provienen de la región andina, 11% de la región pacífica, 10% de la Amazonía, 10% de la Orinoquía y de menor proporción Caribe e insular. Esta tablita es bastante interesante. Acá encontramos pues la comparación de número de órdenes, familias y morfoespecies de varios lugares pues, con México, Brasil y Colombia. Y México pues, resulta el más diverso en número de órdenes, en número de familias. Sin embargo, en número de morfoespecies pues, estamos nosotros. En uno de los textos, en ADC Colaboradores 2002, menciona que es uno de los lugares donde se ha reportado mayor diversidad de especies de 1000 pies, con 33 especies. Acá tenemos reporte de 35, de 34, de 36 y seguramente suben bastante más estos datos. Entonces esto nos ayuda a visualizar que posiblemente sí ocupemos, en cuanto a especies hablando, la mayor diversidad también, uno de los países más diversos a nivel mundial. Nuevos integrantes, está Camilo es biólogo, licenciado en biología de la Universidad Distrital, le interesa principalmente los fuliformes o los 1000 pies redondos. Fernanda, ella está interesada mucho en la parte de la investigación molecular, ya ha tenido la oportunidad de viajar y tener, digamos, experiencia con una de las investigadoras más reconocidas también, con Petra. Entonces ya ha empezado como a iniciar ese campo de trabajar la parte molecular en este grupo. Julián, aquí presente, algo infiltrado, no mentiras. Él trabaja con los ácaros, principalmente con los ácaros, pero los ácaros asociados a los 1000 pies. Por eso lo meto acá como de los nuevos integrantes del grupo. Josian Díaz, ella trabaja principalmente con protozoos. Hemos encontrado una relación de protozoos con 1000 pies, entonces ella me está colaborando, estamos trabajando en esa asociación. Yesenia Morales, de la Universidad del Quindío, una muchacha de pregrado, bastante pila, está bastante entusiasmada con los 1000 pies, estaba en contacto constante con ella y ahí estamos trabajando también, le estoy como co-dirigiendo su proyecto de tesis. Martín Carrillo, de la Universidad de Cartagena, también interesado en taxonomía y ecología de diplópodos. Él está trabajando con los diplópodos se me olvidó el nombre, del lugar de los Montes de María, que es bastante importante esa zona y él está encontrando bastante material ahí.
Otro estudiante de pregrado, biólogo, Luis Ceballos de la Universidad de Los Llanos, en este momento está realizando su tesis de pregrado también con diplopodos. Y bueno, para terminar, algunos datos curiosos, y es que algunos mamíferos utilizan a los milpies, algunos se los comen, otros los molestan para que ellos eliminen sus sustancias y se lo frotan en su pelaje como repelente. O también está como la teoría que pueden utilizarlo como medio alucinógeno. ¿Qué tan cierto sea? No sé. Entonces, bueno, de acuerdo con los componentes que encontramos en estas sustancias, ¿será que puede tratarse como sedante? ¿Puede haber algún tratamiento para el cáncer? ¿Se pueden utilizar para compuestos de medicina o industria? Pues son campos que hay que investigar. Y bueno, por último, haciendo alusión a las propiedades, por ejemplo, de los arácnidos, en sus escorpiones superiores, principalmente, que reaccionan e iluminan con luz ultravioleta, también pasa en los milpies. Desafortunadamente no he tenido la experiencia de verlo. Y no solamente fluorescen, sino también producen bioiluminiscencia. Entonces hay un grupo que está empezando a estudiar la bioluminescencia en los milpies, y bueno, esa bioluminescencia se ve gracias a estos 4 tipos de componentes. Algunas consideraciones, como recordando, son pocas las expediciones, la mayoría realizadas por personas del exterior. A pesar de las pocas expediciones, son muchos los descubrimientos, por lo tanto, estamos en el inicio de 1000 huellas por contar. Y ya. No sé si hay preguntas. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación y exposición de estas experiencias con este particular grupo de artrópodos que, a mi modo de ver, ha pasado infortunadamente casi que desapercibido para la mayoría de los biólogos y naturalistas de este país, a pesar de la importancia, como nos ha hecho ver en la presentación Daniela, que tienen estos organismos en todos los ecosistemas terrestres. En este momento pues abrimos un espacio para comentarios, preguntas o inquietudes que tengan algunos de ustedes. Yo acá. Bueno, llegué a la conferencia. Mi nombre es Juan José Carrascal, soy estudiante de doctorado acá de la universidad en ciencias farmacéuticas, y pues venía por curiosidad porque soy de la región de la costa atlántica, especialmente de la sabana de Córdoba, Sagún. Pues venía a preguntar por la escolopendra, porque bueno, tenía relación con los milpies. Disculpen de pronto si me equivoco en alguno de los términos, pero quisiera saber qué influye en el crecimiento de la población de este tipo de animales, en este caso. Y en el caso de la escolopendra a mí me interesa. Bueno, escolopendra, detrás de una persona que sabe más del grupo, sí están relacionados obviamente con los milpies, son comúnmente las escolopendras conocidos como 100 pies, pero sí, bueno, me atrevería obviamente yo a decir, o sea, obviamente influye en esos aspectos la presencia de los depredadores principalmente, la humedad como tal, y no sé si Darío pueda complementar. Pues la pregunta es curiosa porque ¿acaso ha habido Sí, caso? no, es que desde hace como un año, pues yo viajo cada 6 meses y pues he intentado como tener todos los casos que han pasado, avistamientos y ataques, porque he hecho así como algo muy general, y en mi casa, que no está en la zona rural específicamente, no es finca, no, como casa finca, y hemos tenido, nada más en diciembre tuvimos 5 casos, 5 escolopendras,
gigante en la casa y 2 ataques. 2 ataques significa que a un primo le picó y a mi tía le picó, entonces pues, y comenzó a hacer como una indagación en todo el pueblo de cómo era la cosa. Entonces ha habido un aumento desproporcional en la población de Colopendra en esa zona, ni siquiera en ese pueblo, sino en muchas zonas aledañas, y no sabemos por qué. Los casos comenzaron de hace un año hacia acá y no sabemos si es que fumigación, no sabemos qué es. Sí, pues, voy a darme la tarea de pues, qué puede aumentar la población en este tipo de animales y cómo lo evitaría. Y yo estoy pensando en hacer algo porque parece asusta mucho, no tanto estos que son sencillos. La Colopendra es muy sí, asusta demasiado. Entonces, pues, tiene mi interés venir a la conferencia para entender un poco de todo esto. Pero los casos sí son muchos. De pronto no tengo un informe, que estuve hablando con salud pública del departamento, pero no hacen caso a nada, hay cosas que no se mueven. Entonces pues me he dado la tarea de investigar por mi parte. Sí, pues sí, es muy curioso y sería bueno como conocer, ir, Sí, tal eso vez toca. colectar. Toca empezar a hacer esos estudios poblacionales, o sea, empezar a estudiarlo específicamente, porque igual, así como en mis pies, también en Quilopos, pues también está empezando el estudio con ese grupo. Y normalmente no se conoce pues mucho acá en Colombia, entonces pues están iniciando también en ese conocimiento. Si quieren pues de pronto disminuir un poco la población, diría, inviten a los quilopólogos a que vayan y busquen esos individuos, que encuentren de pronto personas que estén interesadas de pronto en estudiar su comportamiento, sus venenos, por ejemplo. No, inclusive estuve en contacto con un grupo, he hecho un poco cosas, llamé a Venezuela, hay un grupo en Venezuela que trabaja esto, que trabaja la Colopendra, inclusive tienen un artículo en revisión de un antídoto para la picadura Sí. de la Colopendra, porque han tenido 5 casos donde no mata. Bueno, mató un niño, tiene un caso reportado que mató un niño, pero porque el niño era como tú dices, era alérgico. Y hay otros reportados de amputación, entonces eso sí pues, genera conmoción porque dedos amputados, manos amputadas, pero por tratamiento ineficiente, obviamente ya no, pero genera tanto miedo poblacional que la gente fumiga toda la casa, ya se vuelve un problema de salud pública. En mi caso, estoy hablando que de pronto Sí, claro. no sabemos qué hacer, nada más que matarlo. Y difícil matarlo porque lo ven a medianoche en tu cama y te asustan demasiado. Con el grupo de Venezuela, pues no me dieron mucha información, solamente que si mirara si en zonas cercanas estaban fumigando, qué tipo de agente si estaban usando, como que le diéramos una información de lo que estaba pasando. Pero se me ha hecho difícil porque estoy acá en Bogotá. Sí. El resto no pude poner. Pues la charla de Daniela forma parte de un ciclo de charlas sobre miriápodos. Precisamente la próxima charla va a estar enfocada en Colopendra. Para ya ver el Y próximo sí, jueves. que la fecha sería la última semana de El último jueves del próximo mes. El último jueves de octubre. Antes del 26. O sea, Antes de Blue. Sí. Y pues sí, o sea, es muy probable que también, como dijo Daniela, tenga algo que ver pues algunas otras especies que los consumen, de pronto mamíferos pequeños que alcanzan a matarlos, a consumirlos, tal vez un gato en la casa. Sí, discúlpame, esto ha sido como desde el último año, o es una problemática que se ha presentado durante muchos años. No, último año. Porque también puede ser la cuestión de la sequía, ¿no? De la fuerte sequía puede estar asociado ahí. Y que pueden encontrar como espacios húmedos en las casas. Sí, exactamente, puede estar bastante relacionado. Sí, que esté llegando a las casas porque se van los espacios. Ya todas las semanas en el grupo familiar me mandan una foto. Bueno, ahí se las compartes a los chicos también. ¿Alguna otra pregunta? Daniela, pues yo tenía otra pregunta con respecto a
¿hay especies que ya se consideran como introducidas, o sea, en Colombia? Sí. Por ejemplo, el caso que les comenté, pues, que es un órgano que estamos trabajando en la publicación. Pulida, esas especies son introducidas, normalmente se encuentran en ambientes bastante intervenidos. Otro que es Polizonia se encuentra también en zonas bastante intervenidas. Una familia, algunas especies de una familia de Polydesmia, que es Paradoxosomatidae, son como 3 especies que se consideran introducidas. Sí, las hay. Yo quisiera preguntarte para cuándo vamos a tener el catálogo de las especies de diplopos de Colombia. Lo digo porque digamos como que casi es el punto de partida para saber en dónde estamos y tener esa recopilación de la información de las especies en sus categorías taxonómicas, cuándo fueron descritas, en qué museos están. Es una información muy valiosa para quienes a futuro piensen en empezar a trabajar con estos grupos, y ya como vimos al final de la presentación de Daniela están surgiendo más interesados en diferentes partes de Colombia, y yo pienso que tú tienes ya muy buena información al respecto. Sí, es uno de mis sueños de corto plazo realmente. Pues lo que les acabo de presentar precisamente ha sido la revisión bibliográfica que he realizado en este grupo. Sin embargo, pues es otro proceso de tener la información y empezar a sentarse a escribir, corroborar cosas, porque pues hay especies, como les digo, que ya han presentado sinonimias. Entonces, digamos, de las 215 especies, realmente eran 300 especies las que estaban descritas. Entonces, cuando miré el estado actual, digamos, de cada especie, entonces, vaya, de 300 se redujeron a 215. Ahorita, pues obviamente estoy enfocada en el proyecto, en la tesis de maestría, y aspiro, ojalá el próximo año, por lo menos tener el documento para someterlo. Obviamente ya pues con colaboración de varios integrantes de diplopos, lograr hacer un buen documento. Y sí, o sea, como tú dices, es un punto de partida, porque pues ahí empiezan, bueno, voy a revisar el género tal, y ahí empiezan a buscar las descripciones, porque, o sea, me pongo sola en la tarea de hacer eso, nunca voy a acabar. O sea, y sí, son muchas más notas que necesitamos para investigar este grupo. Entonces, pues para los que quieran, bienvenidos. Obviamente no somos celosos con la información, necesitamos manos, necesitamos apoyo, necesitamos patas, 1000 patas. 1000 manos. 1000 manos, sí. ¿Listo? Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, pues quiero felicitar a Daniela, que creo que es la primera diplopodóloga colombiana que realmente ha acogido este grupo de una manera académica, notable, y que se visualiza no solamente por las publicaciones, sino también por sus presentaciones, como les decía al principio, en congresos nacionales e internacionales. De hecho, es la primera bióloga que participa en un congreso mundial de miriapodología con el trabajo de Psalmodesmus biophorus, que llamó mucho la atención en dicho congreso, y tiene un reconocimiento ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces me parece que se abre en estos momentos una nueva disciplina de investigación que estaba en mora de hacerse desde hace tiempos, así como hace unas 3 décadas arrancamos con la aeronología. Creo que en estos momentos se están sentando las bases para el inicio de la miriapodología en Colombia, y están todos ustedes cordialmente invitados. Entonces, muchas gracias, Daniela. Y por último, además de agradecerles su presencia acá y a los que están por medios virtuales también, recordarles que este semestre, los últimos jueves de cada mes, estará dedicada a una charla miriapodológica. Las 2 próximas van a ser precisamente sobre grupos de 100 pies, o sea, quilópodos. Y vamos a rematar con, en finales de noviembre, con la traída de quienes hoy en día quizás uno de los principales miriapodólogos del mundo. Además es el presidente de la Sociedad Internacional de Miriapodología, que es el doctor Gregory Elziakon,
el curador de miriápodos del Museo de Historia Natural de Londres, dado que vamos a hacer un evento del cual muchos de ustedes están ya enterados, que es el Workshop Internacional sobre Conservación y Filogenia de Artrópodos. Él va a ser uno de los conferencistas invitados, pero a la vez va a ser el último conferencista de este ciclo de miriápodos y nos va a hablar sobre evolución y filogenia de los miriápodos. Entonces, quedan todos cordialmente invitados para esta serie de conferencias. Gracias.